después tienen que ir derivadas a un libro diario y a un libro IVA al final del ejercicio económico. Entonces, si llegaríamos a perder, supongamos, las ventas de todo un mes, después, ¿cómo reconstruyo esa información si ya no sé qué facturas emití, no sé qué compras realicé? Entonces, difícilmente después yo pueda cumplir, no solamente con mi cliente, sino también cumplir con todo lo legal de este cliente que tiene que estar relacionado con la FIP. O sea, ustedes saben que la FIP nos controla cualquier transacción dentro de nuestra actividad económica. Entonces, no podemos perder ningún tipo de datos dentro de nuestro sistema. Por eso la insistencia en que se acostumbren a usar copias de seguridad, algún tipo de resguardo en caso de que se llegue a perder, en caso de que se llegue a perder algo de la información, que nosotros podamos restaurarla. Sí, en caso por ahí las facturas, bueno, si es que emito factura por duplicado, que hoy en día por la cuestión de cuidado del medio ambiente, ya no, en muchos casos le dicen, le mando la factura por email y ya no me emiten el papel. Entonces a ellos tampoco le queda el duplicado del papel. Entonces, imagínense si llegamos a perder los datos, todo el daño que se causa, ¿no? Entonces, siempre la duplicación de información, aunque nos cueste el almacenamiento, siempre necesitamos tener el resguardo de la información en varios soportes, ni siquiera en dos, en varios. Depende el nivel de importancia que tenga la información que vayamos a resguardar. Después, las penalizaciones y sanciones por violación de las normativas de seguridad. Ustedes ya han visto que hay las políticas de seguridad dentro de toda organización y también dentro de los contratos, por lo general se colocan cláusulas que se deben cumplir. Si tenemos algún tipo de violación en esas cláusulas o tenemos algún tipo de denegación de servicio o algún tipo de problema que haya surgido a causa de la seguridad, lo más probable es que tengamos penalizaciones y sanciones. Por lo general, esto se traduce también en costo, ¿no? También se traduce en penalizaciones y sanciones económicas. El incremento de las primas de las aseguradoras en caso de que querramos asegurar nuestro sistema o asegurar nuestra información, dependiendo la importancia o el tipo de información que vayamos a querer resguardar, las aseguradoras suben las primas y el seguro que se abona mensual seguramente va a ser de un costo más elevado. Fíjense que siempre, como ya venimos hablando en todo este año, todo se traduce en pérdidas económicas. Nosotros dentro de nuestro negocio o dentro de lo que es todo el acto comercial o el trabajo al que estemos expuestos, siempre los problemas de seguridad a la larga siempre se traducen en problemas económicos. Bien, hasta acá un poquito como para que entendamos que por qué tenemos que proteger la información, por qué la seguridad lógica tiene tanta importancia como la seguridad física. Y ahora vamos a ver algunos métodos o algunas formas de asegurar la seguridad lógica. La autentificación, que nosotros la vimos, ¿en dónde? Pueden encontrarla como autentificación o autenticación también. Cuando hablábamos de los pilares de la seguridad, también se nos sumaba lo que era, en los objetivos me pusieron aquí, sí. También se me sumaba lo que era la autentificación o autenticación, es lo mismo. ¿Qué significa autenticar algo? Dice, es el acto de establecimiento o confirmación de algo o alguien como auténtico. Nosotros, ¿cómo verificamos que somos las personas que decimos?
¿Con el DNI? Con el DNI. ¿Por qué les pedíamos nosotros en el parcial el DNI? Porque es lo que nos autentica o es lo que nos identifica que somos las personas que decimos ser. Bien, no hay suplantación de identificación o suplantación de persona. Por eso es tan importante el DNI, el número del DNI es lo que nos identifica en forma única y fehaciente que somos. O sea, en definitiva, para el sistema del registro civil somos un número. No importa tanto el nombre, importa el número de DNI. Dice, la autenticación o autentificación de un objeto puede significar la confirmación de su procedencia. En algunos casos, si nosotros tenemos algún proceso o algún procedimiento que se tiene que autentificar, tenemos que conocer de dónde proviene. Dice, mientras que la autenticación de una persona a menudo consiste en verificar su identidad, lo que veníamos hablando. O sea, nosotros con verificar quiénes somos, cualquier trámite que queremos hacer en cualquier organismo o en cualquier empresa, tenemos que presentar nuestro DNI, que ahora por suerte ya lo podemos tener en forma digital. En forma digital, no fotos, como le dije el día del parcial, ¿no? La foto no tiene validez. Tienen que tener la firma digital en los que tienen la aplicación de Mi Argentina, y tienen la forma de tener el formato de documento digital. Así también en los que manejan también pueden tener el carnet de conducir, también lo pueden tener en la misma aplicación, y así los certificados de vacuna, en el caso de que nos exigían las vacunas contra el COVID en la época de pandemia, todo tenemos registrado, o lo que se pretende ahora llegar es que cada persona con su enlace a la aplicación de Mi Argentina tenga todos los datos que necesita para identificarse y para poder realizar ciertos trámites con los organismos oficiales. Básicamente lo que es la autentificación en sistema, dice verificación de la identidad de una persona, usuario, mensaje o proceso para acceder a determinados recursos o poder realizar determinadas tareas. Acá no solamente verificamos a la persona, también tenemos la verificación si es usuario o no del sistema, no solamente la verificación de la persona. ¿Por qué un mensaje o proceso? ¿Por qué tenemos que identificar un mensaje o un proceso? Para saber si el mensaje es enviado por la persona que estábamos esperando que sea enviado. Para saber si es la persona realmente autorizada, ¿no? El mensaje lo está enviando el usuario que está autorizado. Lo mismo que el proceso. Yo puedo lanzar un proceso de actualización desde un servidor que puede ser en forma automática, pero tenemos que prever de qué manera vamos a autentificar que ese proceso sea el indicado, y no que hayamos tenido la instrucción de alguien que haya podido acceder al sistema y poder lanzar el proceso en determinado momento. Entonces, cuando vayamos a autentificar dentro de un sistema, no solamente se autentica a la persona o al usuario, sino también a los mensajes y a los procesos que puedan entrar dentro de nuestro sistema. Dentro de la autenticación tenemos ciertos pasos que son tres. Son tres los pasos fundamentales que dice: autenticación es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El remitente, siendo autenticado, puede ser una persona que usa un ordenador, dice un ordenador por sí mismo o un programa del ordenador. O sea, nosotros necesitamos, al momento de conectarnos, saber
quién es el que se está intentando identificar en un primer momento. Denme un minuto. Bueno, dentro del primer paso, que es la autenticación, dice en la web, en una web de confianza, autenticación es un modo de asegurar que los usuarios son quien ellos dicen que son, que el usuario que intenta realizar funciones en un sistema es de hecho el usuario que tiene la autorización para hacerlo así. A ver, ¿ustedes en qué o a ver con qué se podrían llegar a autentificar o autenticar? Esta primer parte, ¿qué ejemplo podrían dar? El ingreso al aula virtual o al CIU, por ejemplo, ¿Y cuando qué tenés que ingresamos colocar? el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña. Yo entro, coloco mi usuario. Acá directamente, si no me reconoce el usuario o la contraseña, no me puedo autenticar y no me permite el acceso. ¿Bien? Esa sería una primera etapa. Lo mismo cuando ustedes entran a un cajero para extraer dinero. Lo primero que hacen es colocar la tarjeta. Entonces, ¿qué le devuelve el cajero? ¿Qué les dice el cajero cuando ustedes introducen la tarjeta? Poner la contraseña. Sí, pero ¿ya los identificó o no? En teoría sí, ¿no? Bueno, Sí, ya Sí los nos identificó. identifica, da la bienvenida ahí, por el nombre y el apellido. Exactamente, le dice bienvenido fulanito de tal, ingrese su contraseña. Cuando yo ingreso mi contraseña, ahí el sistema me va a autorizar si es que coloqué la contraseña adecuada o la contraseña correcta más que adecuada. Por eso tienen tres pasos, fíjense, la autenticación, la autorización y la auditoría. Cuando a mí en la autorización dice proceso por el cual la red de datos o determinado proceso autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos de la misma. Yo puse en el cajero mi tarjeta, me identifican porque identifican la tarjeta y le dice, bienvenido al sistema, ingrese su clave de acceso. Nosotros colocamos nuestra clave de acceso, el sistema verifica nuestra clave, que es la correcta, y nos autoriza a ingresar. ¿Bien? O sea que tenemos las dos etapas. Una primera etapa que es la identificación o la autenticación. Después la autorización por parte del sistema que estemos accediendo. Y por último, la auditoría que dice mediante la cual la red o sistemas asociados registran todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario autorizado o no. Si ustedes quieren, por ejemplo, sacar los últimos movimientos o algo, entonces en el mismo sistema se registra si ustedes hicieron una extracción, se hicieron un depósito, cualquier transacción que se hizo queda registrada y después ustedes le pueden realizar la auditoría de cuántos movimientos se realizó en esa cuenta o cuántos accesos se realizaron con esa clave en el sistema. Entonces siempre vamos a tener, por un lado, la autenticación, la autorización y al final la auditoría de lo que hayamos hecho dentro de nuestro acceso. Dentro de la autenticación tenemos algunos métodos típicos, que es algo conocido o algo poseído. Recién justamente hablábamos que nosotros necesitamos la tarjeta para poder acceder.
que en ese caso sería algo que poseemos, o algo conocido como el password, que hoy en día creo que tenemos, no sé, cada uno debe tener un montón de password porque cada acceso que queremos realizar en alguna aplicación, necesitamos tener la clave o necesitamos conocer la clave para poder acceder. Dentro eh, de estos métodos típicos, que son los dos más conocidos, sea la clave o también sea la tarjeta, sea inteligente o no. Ustedes han visto que ahora nos han cambiado ya las tarjetas magnéticas, ya tienen cada uno un chip incorporado donde tienen nuestros datos. Y también aparecen las llaves tipo USB. ¿Las conocen? ¿Alguna vez vieron algún software que necesite un DOM o también le van a decir llave tipo USB? Vi, pero... Y se ve mucho en películas también. Sí. Lo suelen poner mucho. Bueno, ustedes cuando les toque trabajar y tengan que contratar o comprar un sistema enlatado, por lo general, ¿qué se hace? ¿Para qué sirve más que nada la llave? Para el hackeo. O sea, yo compro 3 licencias, me vienen 3 llaves. 3 son igual que un USB chiquitito. Ya lo vamos a ver porque ahí tenemos. Ya tengo ejemplo. Se tiene que colocar en un puerto USB. Si no coloco esa llave, el software o la aplicación que yo esté instalando no funciona. Entonces, si yo quiero cambiarla, instalar en otra PC, no tengo forma de duplicar la llave. Entonces, no puedo colocar la aplicación en 2 equipos diferentes. Siempre va a funcionar en la que tenga la llave puesta. Entonces, de alguna manera, es la protección que tiene la gente que vende o la gente que produce software para protegerse del hackeo o digamos, de la instalación sin licencia de los distintos equipos. Por ejemplo, el software de salida al aire de radio tiene, estas llaves están programadas. Por ejemplo, se compra en un sistema de radio, tienen un equipo de producción, que es donde uno graba las publicidades, donde graban las notas y se editan las notas. Eso no sale al aire, es un equipo que tiene que estar aislado en una sala de producción que la puede manejar un operario o la puede manejar un periodista si es que es el que va a preparar el noticiero. Entonces, ese tiene un tipo de llave, que es la máquina de producción. Esa PC o ese equipo lo que le permite grabar cosas, editar, tiene distintas aplicaciones. Después tienen los equipos de salida al aire, que son los que se encargan de lanzar y de estar en contacto con la gente que está saliendo al aire para poder sacar, sea música, sean las notas o sea la publicidad. Tiene otro tipo de llave. Los servidores tienen otro tipo de llave. Entonces, uno cuando tiene que planificar o tiene que diagramar qué tipo de sistema quiero, entonces se les pide, bueno, dame 2 equipos de producción, 3 equipos de salida al aire, un servidor central, todos tienen su llave y no es la misma. Cada uno tiene la función que tiene que cumplir. Entonces, no hay forma de poder usar sin licencia de lo que uno compra. Entonces, por lo general, ese tipo de llave se usa mucho, más que nada en protección contra el hackeo del software, que ya aquí viene, cuando se adquiere. Otros que tienen el mismo sistema es el sistema Tango, ¿lo escucharon? Sí, ese es para
Algo relacionado a la administración de empresas, ¿puede ser? Sí, es para la contabilidad. Sí. Es el que usa el banco, ¿no? El banco tiene sus sistemas propios, pero por ejemplo, el Tango lo usan mucho todas las empresas que necesitan después tener una contabilidad para la FIP, usan el Tango. En algún momento ese software había sido hackeado y acá en Jujuy hubieron algunos allanamientos y se sacaron en algunas, más que nada comercios, este sistema, porque este sistema directamente saca los balances directamente. Entonces hubo denuncias por parte de la empresa y se hicieron allanamientos y cerraron algunas empresas, algunos comercios acá en Jujuy. Una de las que se vio afectada fue Mevac. Antes de que Mevac sea, a ver, Mevac en un principio vendía mucho software, no software con licencia. Entonces después, bueno, tuvieron la denuncia, cerró Mevac y de ahí surgió el Mevac ya dedicado a las tintas, a la impresión, con todo lo que es ahora esa empresa. Pero ellos tuvieron una época en que estuvieron clausurados por la FIP Informática, porque tenían denuncias por parte de esta empresa, de la empresa Tango. Y así van a encontrar muchísimo software, todo el software que viene enlatado, el software que vayamos a comprar, dependiendo de la aplicación que necesiten, vienen con este tipo de llavecitas que son más que nada de protección, ¿no? También se pueden llegar a usar para acceder a algunos lugares, pero en esos casos son más cómodas las tarjetas inteligentes o las tarjetas magnéticas. Han visto que también se puede usar las tarjetas magnéticas para acceder físicamente a un lugar. Acá en Contaduría de la Provincia hay un lector de tarjetas, hay unas puertas vidriadas ahí en el segundo piso de Casa de Gobierno, que solamente entra la gente que tiene las tarjetas magnéticas, si no le tienen que abrir desde adentro. También se puede usar como seguridad física y para control de acceso de las personas también se pueden usar las tarjetas. Bueno, otros métodos que se pueden usar son las características físicas, como huellas digitales, rasgos faciales, geometría de la mano, distribución de los capilares en la retina, y las características de comportamiento como el análisis de voz, el ritmo de pulsaciones en el teclado, firma de un lápiz electrónico. ¿Cuáles les parece que se están dejando de usar? De todas estas, las características físicas y las de comportamiento, ¿cuáles se están dejando de usar? Análisis de voz. Con el tema El de la análisis de IA, voz. cada vez más complicado saber si es o no real. Sí, o sea, ahora que está muy de moda lo de la IA y que podemos lograr mediante la IA emular distintos tipos de voces que son prácticamente exactas, pero también si vamos un poquito más hacia atrás en el tiempo, el análisis de voz no es algo que sea no real, sino algo práctico. Nosotros no tenemos la misma voz a la mañana temprano que a la tarde, es natural que la cambiemos. Si ustedes se fijan, nunca van a encontrar a alguien que haga un espectáculo. Los cantantes nunca cantan de mañana, porque nuestra voz a la mañana es más, por ahí en algunos casos amanecemos difónicos, nuestra voz es mucho más grave. Quizás nuestra voz más limpia es a partir de las 6 de la tarde, cuando ya pasó casi todo el día. Por eso los espectáculos de los cantantes por lo general son en ese tipo de horario, es el momento en que nuestra voz es más limpia. Entonces, tener un analizador de voz es bastante especial y bastante raro, ¿no? Porque nuestra voz va cambiando según el momento del día y también depende si no tenemos alguna afección. Cuando nos resfriamos, nuestra voz cambia. Cuando estamos con alergia, nuestra voz cambia. Entonces, no es algo que podemos tomar como que sea un patrón constante. Entonces, dentro del análisis de comportamiento hay que ver cuál
es el comportamiento que mejor se adapta para que nosotros lo usemos como un patrón para poder autentificar una persona. Si bien, incluso, por ejemplo, el DNI, ¿por qué tenemos que empezar? Ahora se empezó a que hay que actualizar los DNI periódicamente. Y porque la foto que tenemos en el DNI se empieza a desactualizar. No es lo mismo que el DNI de un bebé, a un chico de 6 años, a una persona de 16 años y a una persona adulta. Entonces, los rasgos físicos también van cambiando. Nosotros necesitamos, por lo general, siempre tomar los métodos en los que no tengamos que realizar tantos cambios. ¿Qué no cambia a lo largo de nuestra vida? En el caso de identificar personas, ¿no? Las huellas digitales. Las huellas digitales. Pero, ¿cuál es el problema con las huellas digitales? Las personas que trabajan con ácido, las personas que trabajan mucho con cemento, ¿qué otros? Bueno, si tienen algún accidente y se queman, perdemos nuestras huellas digitales originales. Entonces también, si bien, digamos, si tenemos una vida relativamente normal, si se quiere, nuestras huellas no cambian. Pero en algunos casos se ven afectadas. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en los lectores de huellas digitales, en un principio, cuando recién salieron, tomaban una huella digital. Ahora, ¿qué pasaba? Yo me lastimaba ese dedo y no podía hacer el reconocimiento. Entonces, hoy en día se pueden registrar las 10 huellas digitales. Entonces, si tengo algún problema en una, puedo colocar cualquiera que igual me verifica. Pero fíjense que van apareciendo soluciones y a su vez esas mismas soluciones traen algún tipo de inconveniente que hay que ir viendo cómo lo superamos. Y así van a ver que todos los métodos físicos, en algunos casos, se han ido suplantando o se ha ido perfeccionando el método para poder lograr una autenticación mucho más real o mucho más fehaciente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para seleccionar un método? Que sea altamente fiable, que nosotros tengamos total confianza en que el método funciona y no que pueda ser vulnerado en cualquier momento, económicamente factible. Ustedes fíjense que siempre, cualquier método que apliquemos y cualquier protección que queramos realizar dentro de nuestro sistema, tiene que ser económicamente factible. No podemos soñar con algo que, si bien es efectivo para lo que nosotros necesitamos proteger, se nos hace muy caro y no, lo más probable es que el directorio o los dueños de la empresa nos digan que no. Entonces tenemos que ser lo suficientemente prácticos para seleccionar un método que nos dé seguridad acorde a lo que nosotros necesitamos y que sea básicamente acorde a los ingresos económicos que tenga la empresa. Después de soportar con éxito ciertos ataques, que tenga cierta seguridad o cierta fiabilidad y que sea aceptado por los usuarios. A ver, el peor de los casos a veces es que la persona lo acepte. Por ejemplo, el lector de huellas, no hay tanto problema, la gente lo aceptó bien. Pero, por ejemplo, en algunos casos donde la seguridad tiene que ser un poco más extrema y necesitan la lectura del iris del ojo, hay mucha gente que no quiere que se lo lea. Un poco por desconocimiento, un poco porque no conocen que no es dañino, pero el temor típico de las personas en que lo que me esté, obviamente que tiene que haber
algo que me lee el iris del ojo, entonces tienen miedo de que le produzca algún daño dentro de la visión. Entonces lo que también hay que lograr y lo que hay que tratar es de que el usuario siempre lo acepte. Acá le puse como un ejemplo el sistema OSIRIS, dice, usado por la FIP para la recepción de declaraciones juradas y pago de obligaciones tributarias y previsionales. La FIP, ¿alguien entró a la FIP? ¿O tiene alguna declaración de la FIP? ¿Con qué entramos a la FIP? ¿Cómo nos identificamos las personas? Con el número de quill y una clave. Con el número de quill o quill, depende la denominación que tengamos, y la clave fiscal. La clave fiscal tiene distintos niveles, hay de nivel 1 a 5. Por lo general todos somos clave 3, de nivel 3, porque así podemos hacer las declaraciones del formulario 572, que es por las retenciones de ganancia. Ya ustedes cuando tengan cuando tengan relación de dependencia o cuando trabajen como monotributistas, ya se van a acostumbrar a que todo se tiene que entrar a la FIP y se tiene que declarar si después no queremos tener problemas fiscales. Entonces necesitamos nuestra clave fiscal, nuestra clave fiscal, y ya todos tenemos una asignación del quit o del quill, y con eso podemos entrar a la FIP. ¿Ustedes alguna vez escucharon que hackearon a la FIP? La última vez hackearon al ANSES, pero no a la FIP. El sistema OSIRI es súper seguro. Yo no tengo registro que este sistema haya tenido problemas o que de la FIP se haya filtrado información. Eso es lo que hay que lograr dentro de lo que es, digamos, el mundo del sistema o el mundo de la informática, que nuestros sistemas sean reconocidos. Este sistema es propio de la FIP, solamente, bueno, tiene su centro de cómputo y tiene la gente que trabaja, sus informáticos que son los que producen los cambios o algún tipo de modificación. Y si ustedes trabajan con la FIP no tiene problemas a la hora de conexiones o de conectividad. Todos los que en algún momento necesitamos entrar para hacer la declaración de ganancia, la declaración de bienes personales, cuando tenemos que hacer las declaraciones de los formularios para cuando tenemos que vender un vehículo o vender algún tipo de inmueble, que todo se queda registrado. Todos nuestros movimientos financieros quedan registrados en la FIP. Obviamente, los que sean legal y bancarizados, ¿no? Todos tenemos, la FIP conoce todos nuestros movimientos. Por eso, a mí hace unos años me llegaba una notita que me decía, no declaró su empleada doméstica. Y yo en ese momento no tenía empleada doméstica. Entonces, fui un día por la FIP y pregunté por qué me llegaba si yo no tenía empleada doméstica. Y lo que tiene la FIP es que debido a los ingresos que uno tiene, ellos suponen que como yo trabajo, tengo mi trabajo, entonces yo necesito a alguien que me ayude en mi casa. Entonces le mandaban a todos los que tenían un trabajo declarado y tenían un nivel de ingreso que declare a su empleada doméstica. Lo mismo que cuando ustedes van a declarar bienes personales, si ustedes tienen declarado una vivienda unifamiliar, suponen que tienen 2 televisores mínimos, que tienen heladera, que tienen... Ellos suponen qué es lo que tienen. Y en base a eso son los impuestos que tenemos que pagar. Por eso les digo, o sea, la FIP conoce muchísimo de nuestra vida y de nuestra, digamos, de nuestra vida cotidiana,
porque hay muchas cosas que están como estandarizadas. Por eso cuando hacen los censos, han visto que van cada 10 años que tenemos el INDEC que hace los censos, más o menos miran si tienen cuántos baños tiene su casa, si tienen quinchos, si tienen piletas, si tienen... Entonces todo eso después se traduce en el análisis que hace la AFIP y en los datos que se van cargando de la AFIP para los distintos impuestos que tenemos que pagar. Pero bueno, ya un poco nos fuimos del tema. Acá la idea era de explicarles los distintos tipos de sistema y las distintas seguridades. El sistema OSIRI no se conoce mucho, no se puede analizar nada del sistema, porque tampoco es público. Entonces lo único que sí van a encontrar por ahí es una breve descripción de cómo funciona, pero muy poco. El código no se encuentra nada, no se sabe ni siquiera en qué está hecho. Esto es lo suficientemente robusto para manejar las finanzas de todas las personas que están declaradas, o por lo menos todos los que ejercen algún trabajo en blanco dentro del país. Acá tienen algunos ejemplos de la autentificación. Es el que veníamos dando como ejemplo del cajero automático. Fíjense cómo interactuamos. Para nosotros se hace bastante, digamos, simple, pero fíjense cuánta interacción hay por parte del sistema entre el usuario y la entidad bancaria. Ustedes ingresan la tarjeta por el lector, se comprueba el código de tarjeta, fíjense, vamos por acá. Ingresan la tarjeta, que es lo primero que hacemos, nosotros venimos, ingresamos la tarjeta, el sistema comprueba la tarjeta, nos da la bienvenida, nos pide que ingresemos la contraseña, esto vuelve hasta acá, escribimos la contraseña, el sistema comprueba la contraseña, nos vuelve hacia acá y nos permite el acceso al sistema. Fíjense que si queremos colocar más pasos lo podríamos hacer, ¿no? Acá cuando comprueba la contraseña nos permite el acceso al sistema. Yo acá ingreso la opción que quiero retirar un cierto monto de dinero. Bien, volvemos al sistema, el sistema comprueba mi saldo. El sistema comprueba mi saldo y me dice, tiene saldo insuficiente, o bien me dice, me confirma el retiro, empieza a trabajar, me cuenta el dinero, o sea, se confirma el retiro, empiezan a evaluar y fíjense esta parte. Acá tiene que comprobar el saldo de la cuenta de la persona y si el cajero tiene la cantidad de plata que yo necesito. Muchas veces ustedes están en medio de transacción y les dice el cajero no dispone de dinero suficiente. Tengo que dejar salir del cajero e irme. A veces reduciendo el monto puedo lograr sacar algo de lo que queda. A veces directamente ya no queda nada, entonces directamente no me permite sacar. Entonces comprueba que hay el dinero y le envía los billetes. En otro caso, lo que también hace es agregar el billete cuando necesitan. Visto que a veces vamos al cajero y está la gente de Juncadela haciendo la recarga dentro de lo que es el cajero. Entonces se hizo una comprobación de que el cajero se quedó sin dinero
y el mismo cajero tiene una alerta que le manda al banco y el banco tiene que comunicarse con la empresa recaudadora y ellos tienen que ir y reponer el dinero en los distintos cajeros. Fíjense que acá, si nosotros queremos aumentar la cantidad de pasos que se pueden hacer, se puede hacer un montón de pasos. Pero digamos que acá están los básicos que se pueden ir realizando. Más que nada es en la autenticación al principio, donde autentican a la persona que está queriendo ingresar y hacer algún tipo de transacción. Siempre ustedes van a tener, cuando empiecen a realizar, ¿ustedes ya empezaron con alguna de las materias de diseño? No, ¿no? No, ingeniería del software está más adelante, no tienen todavía. Pero cuando nosotros vamos a empezar a diseñar un sistema, empezamos con este tipo de gráficos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que comprobar? Y de ahí voy a empezar a delimitar o a delinear el sistema que vaya haciendo. ¿Cuántas veces necesito? ¿Qué necesito comprobar? ¿Cuántas veces? Si necesito cuántos dígitos. Todo eso se tiene que ir analizando antes para poder seguir con el análisis y el diseño del sistema. Lo que sí se tiene que hacer es ir pensando. A ver, Aguilera, acá me puso JSON Web Token para la autenticación. Ah, bien, sí. ¿Para qué es ese token? ¿Autenticación en qué tipo de sistema? ¿O dónde lo viste? Bueno, ya va a escribir después. Bien, acá el objetivo es que ustedes entiendan cómo se tiene que realizar la autenticación de para las credenciales de usuario. ¿En qué app o en qué sistema? Que se entienda en qué consiste la autenticación. O sea, nosotros, para el informático en sí, es de vital importancia que tengamos autenticado no solo el usuario, sino también cualquier persona que acceda a nuestro sistema. Nosotros necesitamos no solo identificarlo, o sea, autenticarlo, necesitamos que tenga los mecanismos para ser autorizados al acceso y necesitamos después que el mismo sistema le pueda realizar la auditoría al tipo de transacción que hizo. Esos 3 pasos me permiten a mí autentificar el acceso de una persona. No es solamente identificarlo, sino también poder autorizarlo y poder auditarlo una vez que él realizó algunas transacciones dentro del sistema. Para nosotros es de vital importancia si después cada lapso de tiempo, sea quincenal, mensual, anual, poder realizarle a cada usuario una auditoría de sus movimientos. Si volvemos al ejemplo de la FIP, ¿por qué ellos a veces, cuando en la cuenta bancaria hay muchos movimientos que no reflejan, digamos, nosotros tenemos un ingreso mensual permanente? Saben que cada 1 de mes o cada 5 de mes a mí se me deposita mi sueldo, entonces no hay nada raro. Ahora, si a mí me entran 10 sueldos juntos, lo más probable es que me llamen del banco y me digan, tiene que hacer una declaración jurada que tiene que mandar la entidad bancaria a la FIP, justificando de dónde saqué ese dinero. Si es una cuenta sueldo, ellos conocen qué tipo de ingreso tenemos, entonces mientras nuestros ingresos sean normales, no hay problema. Ahora, cuando yo tengo ingresos de mayor cantidad,
de dinero, entonces sí tengo que firmar algún tipo de declaración. Por ejemplo, si ustedes tienen vehículos, tienen algún siniestro y el seguro les piden por lo general, porque ahora hay muchas empresas que se manejan en forma virtual, uno manda todo y ellos mandan el pago, le piden un CBU, uno manda el CBU de la cuenta sueldo del banco, y suponiendo que sea, no sé, hoy en día el arreglo de cualquier vehículo sale más de 1 millón de pesos seguro, entonces si el pago viene por un monto medio elevado, también hay que llevar la constancia del seguro, hay que llevar, porque del mismo banco lo llaman y les dicen, bueno, tiene que declarar de dónde viene ese ingreso. O sea, la AFIP controla todo, no solamente, fíjense ustedes que no solamente nos identifica a cada uno, sino también identifica nuestro sistema financiero. O sea, nosotros estamos totalmente controlados, lo mismo que saben cuántos vehículos tenemos, saben cuántas propiedades tenemos. Si vamos a hacer la compra de una propiedad, hay que hacer la declaración jurada de dónde sacamos el dinero, o por lo menos llevar la constancia del retiro que hicimos en el banco, porque ya supuestamente en el banco ya tenemos la plata blanqueada, de si se quiere. Entonces, fíjense la cantidad de restricciones que tenemos, ¿no? Y la cantidad que no solamente nos identificamos como personas, sino también se tiene que identificar nuestros ingresos y se tiene que identificar un montón de cuestiones que hacen a lo que es la vida cotidiana de todos los días. O todo lo relacionado con la vida misma, digamos. Otro ejemplo de autentificación son las compras virtuales. Ustedes seguramente compran muchísimo en forma virtual. ¿Cómo hacen? A ver, alguien que me cuente. Nadie hace compras virtuales. Estoy conectada. Depende de la función de compartir. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bien. No, porque todos se quedaron calladitos, digo, no me están escuchando. Ya les vuelvo a poner la pantalla. Bueno, les preguntaba, ¿quién hizo una compra virtual? Todos, me imagino. Cuéntenme cómo hacen. ¿Buscan? ¿Les gusta algún elemento? Puede ser ropa, puede ser equipo, puede ser móviles. ¿Y qué más hacen? Entramos a la tienda virtual, vemos el catálogo. ¿Qué más hacen? Elijo. Sí, dependiendo de la página, se crea una cuenta, ¿Sí? luego se agrega. Supongamos que entramos a Mercado Libre. ¿Sí? Yo ya tengo mi cuenta de Mercado Libre, nivel 6, que depende de lo que compremos, tenemos distintos niveles. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Ya tengo la cuenta de Mercado Libre, quiero comprar algo, entro a la página de Mercado Libre, selecciono, ¿qué hago? A ver, veamos los pasos que tengo acá y veamos si ustedes los cumplen.
Yo tengo para poder entrar a Mercado Libre, tengo una clave, ¿verdad? Pongo Sí. mi clave, ingreso, busco el artículo que quiero comprar, cumplo esta parte. El comprador entra a internet, se loguea, entra a la tienda que quiere buscar, revisa el catálogo, realiza todo lo que quiere hacer y acá ya selecciona y ¿qué hace? Intercambio de datos, dice, al paso 2. Profe, no está compartiendo pantalla. ¿No compartí? A ver, No. perdón, espérenme un poquito, no sé qué pasó. Supuestamente yo acá estoy compartiendo. Espérenme que salga y vuelvo a entrar. Ah, por eso no me contestaban. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora se ve. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, ya el paso 1 lo teníamos, o sea, el comprador puso su clave, se identificó en Mercado Libre o en la página que ustedes tengan, Amazon, hay muchísimas. Entro a buscar, encuentro el catálogo. Si tengo alguna duda, le pregunto al proveedor, a la tienda virtual, le pregunto si cualquier duda que tenga, si tienen en stock, si me mandan a Jujuy, me contesta. Una vez que tengo la selección hecha de qué es lo que quiero comprar, vuelvo a ingresar, coloco el medio de pago. Si es que lo voy a realizar contra el reembolso, si lo voy a realizar por lo general, hacemos las este tipo de transacciones con tarjeta de crédito. Entonces, coloco mi clave, me pide la verificación de los 3 dígitos de la parte posterior de la tarjeta y ahí entra a trabajar el banco. Entra la entidad financiera que me dio la tarjeta. Puede ser bancaria o no. Entonces revisan mi estado de cuenta, si es que tengo alcance o no en mi tarjeta, y me autorizan la compra. Bueno, después de una vez que está autorizado, ya está la transacción hecha, y en el caso de Mercado Pago me empiezan a llegar los mails, la confirmación de la cuenta. En algunos casos ya se me envía la factura, y también me dice, bueno, su pedido está en preparación. Después me va a llegar otro mail donde me dice ya fue enviado al transporte, y después ya se comunica conmigo el transporte que en el momento que me lo va a entregar. Después hay Mercado Libre, por lo menos, hace la verificación de la entrega y pide que ustedes llenen una encuesta de satisfacción del producto. En caso de que no estemos de acuerdo con el producto, también mediante en forma virtual se puede realizar la devolución. ¿Alguna vez devolvieron algo? No. ¿No? Bueno, se hace en forma normal, ¿no? Nosotros, uno puede realizarla. Hay distintas modalidades. A nosotros una vez necesitábamos un repuesto para la camioneta, que acá no había, y era una bomba de agua o algo por el estilo, y nos llegó rota. Entonces mandamos fotos y todo, y nos dijeron, bueno,
que hagamos la devolución. Y hay dos modalidades, o ellos nos reintegran el dinero o tenemos que esperar que nos reenvíen el repuesto. Como nosotros necesitábamos que nos reenvíen el repuesto, bueno, incluso cuando hay devolución, dependiendo qué empresa, el envío en muchos casos se hace sin costo. El único problema a veces cuando uno devuelve es que si lo hizo en cuota, ya la tarjeta quedó en las cuotas. Le devuelven el monto total a al próximo resumen de tarjeta, pero si ustedes lo hicieron en 6 cuotas, en esas 6 cuotas van a tener el descuento, pero ya al principio le devolvieron el monto total. Pero de cualquier manera, al menos con Mercado Libre se puede hacer las devoluciones y no hay tanto problema. Pero fíjense que acá, a ver acá el compañero Aguilera, que no quiere hablar, escribe nomás. Dice, creo que la mayoría de los sistemas actuales utilizan lo que él nos estaba hablando del token. Dice, cuando se identifica un usuario, recibe un token y después, para cada petición que se haga el servidor, se comprueba que el token sea el mismo. Ejemplo, en mi trabajo usamos el sistema de salud, en donde se cargan datos personales de los pacientes. Pero en los de salud no te piden token. En los de salud te piden clave. No sé en cuál estás vos, pero a ver, si uno va y se hace una placa, o en el caso de las No, mujeres, profe, disculpe, lo que pasa es que se manda el token al cliente, al frontend, no a la persona, no a la persona le pide el token. Eso a se ver, hace. en el banco, sí, a ver, nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, las entidades bancarias, el caso de, yo tengo Banco Patagonia y tengo Banco Hipotecario. En el caso del banco, tenemos la generación de un token en cada una de las aplicaciones. Bien, Sí, yo ya sé entro a cuál mi me dice aplicación. usted. ¿Cómo? Ya sé cuál me dice usted. Para hacer una transferencia, le Sí, pide, el token, ahora actualmente están pidiendo el token, el pero token. antes se manejaba una tarjeta de coordenadas. También, Sí, también. esa es una forma, pero la forma que yo le digo Sí, es entre el cliente, que sería el frontend, y el servidor, no entre ajá. personas. No, no llego a entenderte, pero bueno. Hay distintos tipos. Por ejemplo, OSDE también nos emite un token. OSDE uno presenta, tenemos el carnet digital y también nos dicen código de verificación, que es un token, es un código que nos va generando, que va cambiando cada 40 segundos. Y también cuando vamos a hacer alguna transacción como consulta o compra en la farmacia, también nos dicen código de verificación y hay que tener la aplicación en el móvil para poder generar el token y entregar. Todos son métodos de verificación, son métodos para permitir que las personas estén seguras a la hora de emitir. Por ejemplo, ahora OSDE ya tiene ya no tenemos las recetas de farmacia, ya no se hacen escritas, va todo digital. Entonces, el médico que está adherido a OSDE entra al sistema, hace la carga del sistema, PAMI tiene la misma modalidad, cargan en el sistema, uno va a la farmacia y en la farmacia se fijan qué es lo que tienen y nos emiten Pero igual, a pesar de que tenemos ese sistema ya digitalizado, también las recetas, al momento de hacer la compra también nos piden el token de verificación. Ahora, con respecto a hacerse estudios, que ya ahora no se imprimen placas, no se imprimen análisis, todo se maneja en forma virtual con el sistema. Por ejemplo, yo en agosto del año pasado yo me hice todos los estudios ginecológicos
Y hay una empresa que nos manda los resultados de la mamografía a nuestro celular. Este año, cuando se cumplió el año, me mandó, porque ya quedé registrada con mi número de teléfono, el mismo sistema me manda, usted ya pasó un año de que nos visitó, por favor, vuelva a realizarse los estudios. Incluso ya tenés un recordatorio de que ya se venció tu estudio y que tenés que volver a realizarlo. Y si querés entrar para verlo, tenés una clave que ingresás con una clave y también te muestra el estudio anterior. Y en ese sistema se queda registrado todos los estudios que te hiciste. Si alguien se hizo algún tipo de estudio en el Dr. Salum, en la Ramírez de Velasco, ahí también incluso te dan una clave y uno puede entrar a toda la historia que tiene en ese instituto y puede ver todos los estudios que se realizó. Por eso les digo, hoy en día estamos tan informatizados que ya casi nada se hace en papel. Una cuestión por las leyes ambientales y todo lo demás, pero el problema por ahí es con la gente mayor, ¿no? Con la gente mayor, incluso ahora el Instituto de Seguro también ya tienen todo digitalizado, pero por ejemplo ellos permiten que a las personas mayores de 60 años puedan seguir con el trámite con la credencial física. Por ejemplo, mi mamá tiene 82 años, mi mamá maneja celular, pero solamente para llamadas, ni siquiera mensaje. Por ahí escribe o por ahí nos manda audio, pero ella no es muy, ella era del teléfono fijo, no tanto del teléfono celular. Entonces, para ella cambiarle hoy a que tenga su credencial digital en el celular, a pesar de que ya no va a los médicos sola, pero ya es una complicación. Entonces, bueno, por lo menos el instituto permitió que ellos sigan con la credencial física. Pero, por ejemplo, OSDE no. OSDE todos tenemos digitalizado todo. Y no permite nada físico ya. Entonces, de alguna manera, tienen que buscar la forma de tener este tipo de autentificaciones lo más acertado posible. Porque si no, imagínense que ahora todo virtual, cualquiera se puede hacer atender o cualquier persona puede ir a nombre de otra. Entonces, todo eso hace de que cada vez tengamos mayores mecanismos de control o nuevos mecanismos de control, si se quiere. Ahí su compañero habló de la tarjeta de coordenadas. Hace un tiempo nos decían en el banco, si usted va a realizar transacciones de transferencia o algún tipo de transacciones bancarias, necesita la tarjeta de coordenadas. Entonces era una tarjetita igual que la tarjeta magnética, yo creo que la debo tener por algún lado, que tenía, ¿han visto cuando juegan a la guerra naval? Que tenían 10 dígitos en forma, es una matriz que se arma con 10 columnas y 10 filas. Entonces, en cada una de las columnas tenía un numerito. Entonces le decía, ingrese el A5 y el F3. Entonces uno tenía que fijarse en su tarjetita, marcar los números que nos pedían y ahí se hacía la autorización de la transacción que queríamos hacer. Después eso se dejó de usar la tarjeta de coordenadas y ya ingresamos con los tokens que se generan automáticamente en las aplicaciones móviles. Todos son mecanismos de autenticación. Se han ido cambiando y se ha ido modificando, quizás en parte con todos los avances nuevos que se tienen. Y bueno, y ahora vamos a tener que ver qué resulta de todas las aplicaciones que se están haciendo con inteligencia artificial y en qué nos afecta o en qué nos va cambiando a la hora de autenticarnos o autorizarnos los ingresos o ver qué tipo de control de acceso vamos a tener. ¿Quedó más o menos claro lo que decía su compañero?
Sí, profe. Perfecto. Creo que nos queda este ejemplito. Ah, sí. Bueno, acá es lo mismo, es otro ejemplo de cómo autenticar distintos, también es una compra virtual, fíjense que tienen como punto 1, solicitud de venta, emite los datos del comercio, o sea, quién es el que me va a vender. Vamos como paso 2, colocamos la tarjeta, realizamos la compra virtual. Como paso 3 se solicita la autenticación, se va al servidor, se autentica quién es el titular. Fíjense que ahí tienen seguramente en el paso 4, le pide algún tipo sea un token, sea una contraseña, algún mecanismo de autenticación. Eso vuelve a la tienda virtual. Se solicita también, por otro lado, la autenticación y la entidad emisora autoriza si es que puede realizar o no la compra. Fíjense que acá siempre, en toda transacción virtual, participa el comercio, el que va a hacer la compra, el cliente, y la entidad bancaria, ya sea de la tarjeta que ustedes vayan a usar. Entonces, siempre tenemos distintos tipos de autentificaciones y necesitamos distintos tipos de autorizaciones. Por lo general todo se hace o con token o con clave. Por ahora con las tarjetas de crédito siempre se solicita los 3 dígitos que están al dorso y por ahora no empezamos todavía con token en las tarjetas de crédito. Sí, ya en todo lo que es sistema de salud y en todo lo que son, sí, más que nada en salud, empezaron a usar los tokens para poder realizar las autorizaciones. Acá tienen algunos de los dispositivos de identificación. Como habíamos dicho al principio, las típicas que eran las contraseñas que se siguen usando. Las tarjetas magnéticas, que también ya todos las conocen, que pueden tener chip o no, que hoy en día casi todas tienen chip. Los certificados digitales. ¿Qué son los certificados digitales? Se autentican servicios que requieren un alto nivel de seguridad. Ya cuando veamos encriptación, vamos a ver en qué consisten los certificados digitales. Son certificaciones que se emiten a procesos o a empresas que necesitan alto nivel de seguridad. Los tokens de seguridad, hoy en día usamos el mismo nombre, token de seguridad, para esa verificación con números que tenemos, con números aleatorios que tenemos en distintas transacciones, pero también son los tokens de seguridad, que son dispositivos físicos que lo que hacen es dar un proceso de autentificación de identidad a la persona que lo posee. Es lo que les explicaba, cuando queremos proteger un software del hackeo, entonces le adosamos para que pueda trabajar, tiene que tener en contacto en el puerto USB, tener este tipo de token para poder realizar las operatorias dentro del software. También hay algunos dispositivos como los que ven ahí hacia la derecha, que son electrónicos, que son con Wi-Fi, uno los acerca al equipo y el equipo puede empezar a funcionar. Son como algunos, no sé si han visto algunas llaves de los vehículos, de autos, que uno se acerca con una tarjeta y el auto automáticamente se lo puede abrir o puede entrar, o sea, se activa, digamos, como colocar una llave. También hay los tokens de seguridad inalámbricos para distintos equipos. Son prácticos porque uno puede cambiarse de equipo y puede hacer que funcione en 2 equipos distintos con el mismo token. No simultáneo, ¿no? Siempre es usando uno a la vez porque necesitamos tenerlos cerca. Y activa un solo equipo, no activa, así estén pegados los equipos, no activa 2 equipos.
Bueno, acá un poco se les explica de nuevo todo lo que les venimos hablando de los tokens. Dice, hay gran variedad de tokens, los más habituales son los que conectan al puerto USB, aunque también los hay los que usan una conexión Bluetooth o simplemente no precisan una conexión del equipo, que puede ser por Wi-Fi. Dice, en cuanto a la capacidad de memoria y proceso, dependerá del sistema de soporte que permita el token. Eso obviamente depende de las características electrónicas o de las características de fabricación de la plaquita que lleva adentro el token. Dice, el token guarda un valor secreto en su memoria y se comunica mediante USB con el controlador instalado en la PC. El controlador solo permite el acceso del contenido del token tras poner un PIN correcto. Fíjense que el token, cuando uno lo conecta, también tiene un PIN, también tiene una clave. Entonces son distintos métodos, todo es mecanismo de protección. Depende qué nivel querramos proteger. Dice, el token no va conectado al ordenador, pero tiene un pequeño teclado numérico mediante el cual el usuario introduce una coordenada proporcionada por el sistema de identificación, en el caso de los tokens que no tienen USB y que son inalámbricos. Dice, un tercer caso sería un token con capacidades criptográficas que pudiera responder a un reto criptográfico mandado por el sistema de identificación usando un método de reto-respuesta. O sea, en el caso de guardar información encriptada, necesitamos también tener la respuesta para la desencriptación de las claves. Entonces nosotros tenemos que, estos tokens por lo general vienen con software de instalación. Entonces instalamos el software y para nosotros es transparente si está encriptado o no. La cuestión es de que el que no tenga instalado este software, aunque nos saque el token, no puede desencriptar la información que hay dentro del aparatito, ¿no? O dentro de la plaquetita esa que guardamos. Dice, en el último caso sería el de identificar una etiqueta RFID, que es de radiofrecuencia, que contiene un valor que permite identificar la etiqueta. Son distintos tipos de toques que se han ido fabricando. O sea, hay criptográficos o no, algunos con algún tipo de radiofrecuencia que permite leer la etiqueta, algunos que directamente se conectan al USB y mediante ese puerto hace la conexión que me pide el software. Entonces, son distintos tipos de identificación, de dispositivos de identificación. Las tarjetas inteligentes, yo les coloqué esta parte, si bien nosotros todavía no tenemos este tipo de documentos, pero ya la Unión Europea ya da este tipo de documentos. Acá en Argentina, creo que Chile también ya lo, en América, perdón, ya Chile lo da y Colombia también. Son los documentos con chip incorporado. Sí, ya son tarjetas inteligentes. Nosotros ya hemos cambiado no sé cuántas veces de documentos, pero todavía no llegamos a tener este tipo de documentos. Dice, se caracterizan por llevar un circuito integrado capaz de almacenar información e incluso hacer operaciones criptográficas. Son seguras contra manipulaciones. Si un atacante intenta acceder a la información que contiene la tarjeta, esta se bloquea y se elimina la información. Además, incorporan mecanismos de protección para evitar que se pueda obtener información de las claves a partir del consumo de energía o tiempo de respuesta. Por otra parte, otro uso que ha contribuido a su generalización es que sea la plataforma del documento nacional de identidad electrónico. ¿Qué es lo que se pretende? O sea, por lo menos en España, ¿qué es lo que se guarda? Son datos inherentes a la persona. Grupo sanguíneo, si tiene alguna afección o si no puede recibir algún tipo de medicación. O sea, ustedes imagínense que tener este tipo de documento es bastante útil a la hora de tener algún incidente o accidente, algo que corre en riesgo nuestras vidas. Entonces, al leer nuestro documento, o sea, obviamente que necesitamos un lector para poder leer este tipo de información, pero es de
de mucha utilidad a la hora de tener algún tipo de incidente en la... Pero tenemos que, bueno, también manejar nuestro documento, ¿no? No sé si la idea de Argentina es, al tener la digitalización de... Por ahora solamente está digitalizado el DNI. No sé si en algún momento posterior se pueda hacer en esa misma digitalización tener este tipo de datos cargados. A lo mejor con la aplicación Mi Argentina se logre llegar a algo un poco más completo con respecto a las personas. Pero bueno, es lo que ya está funcionando en otros lugares del mundo y que es de mucha utilidad, ¿no? Y también tenemos, uy, nos queda 15 minutos, los métodos biométricos. ¿Qué es la biometría? Ahí tienen la definición. Dice, es la aplicación de la matemática y la ciencia de la computación para identificar individuos de acuerdo con sus características o rasgos físicos. O sea, nosotros mediante algoritmos, hoy en día tenemos muchos algoritmos y muchos patrones de inteligencia artificial que nos permiten una identificación de métodos biométricos mucho más efectivos. Dice, en un sistema biométrico el individuo debe, en primer lugar, registrarse, entonces una o más características físicas o de conducta son registradas por un sistema de información. O sea, ¿por qué necesitamos registrarnos? Porque necesitamos tener un patrón para la comparación y después comparar si es real o no. Dice, para la identificación del individuo, el sistema de información recoge las características del individuo que quiere identificarse para hacer una comprobación en su base de datos. Si la información recogida no coincide con ninguno de los individuos registrados, se deniega el acceso. Y si el número de individuos registrados es muy elevado, el sistema no buscará entre todos los individuos de su base de datos, ya que podría llegar a ser costoso y potenciador de error. Si bien este tipo de método se usa para no grandes cantidades de datos, pero en algunos casos son muy efectivos. En el caso de control de asistencia, el método biométrico más simple, que es el de las huellas digitales, se usa muchísimo y está masificado y nos permite interconectar un lector de huellas digitales hacia un equipo informático y registrar cualquier tipo de novedad que se produzca con respecto al control de asistencia y que después me permite sacar las novedades para hacer la liquidación de sueldo. Dentro de los rasgos biométricos más utilizados hay muchísimos, algunos ya han quedado obsoletos, como el caso de la oreja, el caso de la firma, el caso de la voz, y otros que se siguen usando como el de las huellas digitales, el de la retina, que es uno de los más usados. El de la cara también un poco quedó medio obsoleto por los distintos cambios. Tenemos que mantener un registro constantemente actualizado. El iris, que es también es una de las características que no se cambia a lo largo de nuestra vida. Entonces, esos son los más usados, pero hoy en día el que es más usado también por una cuestión económica es la huella dactilar. Y ahí tienen las huellas dactilares, dice el uso de las huellas dactilares como medio de identificación es de alta fiabilidad, tiene buena aceptación y popularidad. Y cada vez los aparatitos se han hecho mucho más, digamos, comunes y la accesibilidad en cuanto a lo económico no son tan caros, entonces es fácil de comprar, digamos que ya está un poco más masificado el uso. Acá lo tienen varias empresas. EGESA, ustedes si entran lo van a ver a la entrada, nomás tienen los lectores como este del medio, como este, tiene EGESA. Y
Estos chiquitos son más cuando uno va a hacer la carga del inicial de datos que tienen que ir probando que se registre bien la huella. El caso del primero es el que viene incorporado con este sistema y este va en la oficina del el jefe de personal, que es el que hace la primer captura de las huellas, para que después se verifique con el reloj que por lo general se coloca en la entrada donde vayan a controlar, hacer el control de asistencia. Yo a este último no lo vi, no sé cómo funciona, me parece que es inalámbrico. A este no lo conozco. Lo encontré, por eso lo puse, porque evidentemente debe estar en el mercado. ¿Ustedes conocieron alguno del lector de huellas dactilares? ¿O alguien que haya visto un modelo distinto? No, profe. Parece que no. Bueno, el del ojo, que pueden haber de distinto tipo, dice la identificación de un individuo a través del análisis del iris, tiene una fiabilidad muy alta. El problema es la facilidad de uso. El análisis de la retina para identificar al individuo es más complejo todavía. Si bien es leer lo mismo que lee una huella dactilar, es un mecanismo parecido, pero los costos son mucho más elevados, ¿no? También se usa, pero yo la verdad que no lo vi instalado, no los vi videos y vi... la NASA usa mucho estas cuestiones un poco más sofisticadas. Acá en Argentina no sé si alguien tiene este tipo de lectores. Acá en Jujuy menos, así que no creo que... Yo al menos no lo vi personalmente, lo he visto sin instalar una vez en una exposición en la Costa Salguero en Buenos Aires, pero no los he visto funcionar. Bueno, la forma de la mano, que en su momento quedó medio obsoleto porque también la forma de la mano va cambiando y el problema es de que en muchos casos se hicieron con resina, se hacían guantes, porque acá no se controlan las huellas dactilares, sino que se controlaba la forma de la mano, ¿sí? Según la forma de los dedos y todo lo demás. Entonces, como era un sistema que se podía vulnerar fácilmente con un guante de resina o con los guantes de parafina, entonces prácticamente se dejó de usar. Lo que sí se usa hoy en día es leer la vascularidad de cada una de las extremidades. Básicamente lo que se lee es las venas, todo el sistema vascular, pues sea de la mano completa o sea del dedo, que en eso no se puede vulnerar. Entonces lo que se usa hoy en día es más este tipo de estudio que el anterior, que analizaba solamente la mano. Lo de la cara, que creo que ya varias veces lo hablamos, se puede hacer en 2D, en 3D, en 4D, en lo que se les ocurra, pero siempre, ¿cuál es el mayor problema de estos equipos? El problema es que los patrones que nosotros tenemos tienen que estar permanentemente actualizados. Más en la cuestión de los hombres que usan barba o bigote, de los cortes de pelo, si bien solamente se puede recortar solamente la cara y no tomar en cuenta el cabello, pero trae algunas complicaciones a la hora del análisis. Los patrones se tienen que actualizar y volvemos a lo mismo, el mismo problema de la voz, que a veces hay personas que amanecen hinchada a la mañana y no es la misma cara que tienen al mediodía, y a la tarde por el mismo cansancio tampoco es la misma cara. Entonces esta cuestión por ahí, dependiendo para qué tipo de uso se le dé, no es recomendable. Hay que tener
un análisis diferente. Por ejemplo, esto se usó mucho cuando se quería hacer los identificadores en la época de la pandemia, se quería hacer algún tipo de control para las personas que no usaban barbijo y que sí usaban barbijo. Pero era para controlar si tenía barbijo o no, no para identificar la persona. Bueno, lo mismo pasa con la voz, es un sistema que no presenta. Hoy en día casi nadie lo usa por una cuestión de tener el problema de los cambios de voces a lo largo del día y tener los patrones actualizados en distintos momentos. Así que son distintos métodos que se van dejando de usar por la misma. Ahora con inteligencia artificial se volvió a usar mucho lo de la cara, los patrones de rasgo, pero no para identificación de personas, sino para otro tipo de aplicación. Bueno, acá también es que en algunos casos se puede usar si es que se necesita algún reconocimiento combinado, que se use la del rostro junto con lo de la voz o con lo de la mímica, distintos tipos que se pueden ir combinando para subir el grado de seguridad dentro de los dispositivos de identificación. Y acá es lo mismo, cómo se haría un sistemita, acá tienen un sistemita por módulo, plantillas de huellas digitales, se hace un módulo de comparación donde se machea, un módulo de extracción de características, o sea, donde se hacen las cargas iniciales. Después, acá en el caso que tenemos huella digital combinado con la voz. Entonces también tiene un módulo de extracción de características, se machea, se hace la fusión de las dos identificaciones para poder pasar al módulo de la toma de decisión. Y ahí recién decidir si se acepta o se rechaza. Con cualquier método biométrico que ustedes vayan a usar, se toman básicamente los mismos módulos. ¿Qué plantillas de huellas digitales usamos? Con la cuestión de la inteligencia artificial se toma mucho, hay bancos de datos donde se toma con análisis, con distintos tipos de análisis y con distintos tipos de sistemas expertos donde ya está almacenada la información y se saca más que nada por análisis estadístico para poder hacer la toma de decisión. Siempre van a encontrar distintos métodos para poder identificar a las personas. Pueden tener distintos tipos de combinaciones. Los métodos biométricos cada vez se perfeccionan más. Hoy en día, con todo lo que es inteligencia artificial, tenemos cada vez más métodos que se pueden ir usando. Y también hay que tener en cuenta la fiabilidad. Por eso les puse esta tablita. Fíjense que acá tienen fiabilidad, facilidad de uso, prevención de ataque, aceptación y estabilidad. En esta tablita lo que yo pretendía mostrarle es que si nosotros tomamos distintos tipos de métodos, sea el ojo, sea la retina, dentro del ojo podemos hacer el análisis del iris o el análisis de la retina, las huellas dactilares, cualquier método biométrico, ir haciendo una matriz donde yo vea qué fiabilidad tiene, qué facilidad de uso tiene, qué prevención de ataque, qué aceptación, qué estabilidad. Acá quizás me faltó una fila que sea cuánto cuesta la erogación económica que vamos a tener que hacer para tener, si se quiere, una matriz donde yo pueda identificar cuál es el método que más me conviene para este caso o para los distintos casos que vayamos a analizar. Siempre es bueno tener un método de comparación. El método de la matriz es bastante cómodo porque uno puede ir identificando qué me conviene más, qué es lo que, a ver, tiene alta fiabilidad, pero tiene poca aceptación, entonces tengo que valorar qué es lo más, digamos, lo más aceptable para el caso, y también siempre compararlo con la parte económica. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que más me conviene y qué es lo que tenga que seleccionar en el momento que lo necesite.
Y ahí terminamos con esta parte. Lo conocen, ¿no? A Steve Jobs. No personalmente, obvio, porque ya no está, pero tampoco venía a Argentina mucho. Yo creo que a mí al menos me hubiese encantado conocerlo, pero no tuve la suerte. Solamente por sus escritos y por todo lo que hizo en su vida. Tiene muchas frases que él se sentía identificado con todo lo que él logró en su vida. Así que cuando puedan leer la vida de Steve Jobs, es muy interesante. Bueno, dejamos de compartir, les tomo asistencia rápidamente porque no sé si no están entrando más personas. 63 tenemos, no está bien. Con respecto al parcial, mientras busco la asistencia, con respecto al parcial, yo particularmente no sé cómo le habrá ido al profesor con lo que él corrigió. Bastante desilusionada, ¿no? Bastante desilusionada. Yo pensaba que les iba a ir mejor. Mucho mejor. Pero no fue así. Muchos tienen que recuperar. Yo creo que esta tarde subimos las notas. Hay mucho... Están entre 20 y 40 y mucha gente. O sea que les falta para poder aprobar, les falta. Así que, por favor, estudien. Se nota que se quedaron con las clases porque no pueden redactar o no podían escribir alguna... no poder explicar qué son los parámetros de seguridad es porque no leyeron nada. No poder dar un ejemplo. Lo mismo en la parte de los fraudes, de los delitos, tenían como 8 ahí que eran fáciles de identificar, pero no, hay muchos que no escribieron nada. Con respecto a al plan de contingencia, no bastaba, y yo les dije ahí, no bastaba con colocar los pasos, eso no vale nada, de 40.5, ¿me entienden? O sea, si no explican qué hacen en cada paso, no sirve de nada. Así que bueno, tienen que replantearse la forma en la que estudiaron. Ya cada uno sabrá su nota. Y estudien, porque ya estamos a más de la mitad de la materia en tiempo perdido si a esta altura pierden la materia. Aguilera, Presente. presente.